Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Lola que normalmente yo, bueno, ya saben que lo que transmito los domingos es Lola Responde, pero en este marco del Día Mundial del Autismo, que todavía seguimos en eso, hoy no podía perder la oportunidad de tener conmigo a Noemí Lugo y la voy a presentar brevemente. Noemí Lugo es madre de Andrés, un niño con autismo de 10 años, él es preverbal, ella es investigadora, diseñadora de tecnología y educación de autismo, tiene un largo currículum y hay algo que me encantaría que supieran de ella. Ella se prescribe como madre investigadora que hace investigación enfocada en mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias y acaba de publicar un libro que se llama Transmedia Learning for Preverbal Children with Autism, aprendizaje transmedia para niños con autismo preverbales y tiene un emprendimiento educativo en línea que se dedica a la formación de madres, de niños con autismo y proyectos tecnológicos inclusivos basados en principios humanistas de neurodiversidad, ética y de cuidado. Y ella es doctorada en comunicación, docente de licenciatura, maestría y doctorado en la Escuela de Humanidades del Tecnológico de Monterrey, aquí en México, y dirige diversas tesis. Así que, bueno, Noemí es un estuche de monerías, tiene muchos dones, muchas habilidades, y yo agradezco que estés aquí conmigo el día de hoy, Noemí, que es un día de descanso. Muchísimas gracias, Lola, por la invitación. Sí, yo he tomado dentro de todo descanso, pero bueno, estos días también que para nuestra comunidad son tan importantes, pues es necesario estar. Y con Exactamente. gusto. Y a veces que Andrés nos deje prendida la computadora no es sencillo, pero bueno, hoy Andrés nos dejó prendida la computadora. Y el día de hoy vamos a platicar de algo. Noemí ha estado poniendo publicaciones en su muro personal de Facebook y me ha hecho el favor de etiquetarme. Y hay un tema que me llamó mucho la atención y que yo dije, tenemos que hablar de eso, cómo se retrata, se describe y proyecta a las personas con autismo, pues en las redes sociales, en todo lo que es periodismo y demás. Y Noemí, yo quiero que tú nos cuentes, porque además después voy a mostrar la imagen que tú pusiste. Okay. Quiero que nos cuentes qué encontraste de esta investigación, de cómo se representa y además por qué es importante, por qué decidiste Claro. que era importante hacerlo. Claro. Bueno, como lo has dicho, Lola, la representación es como cómo se describe, se retrata a alguien y es como cuando tú tomas una foto, siempre tienes un punto de vista, ¿no? Aíslas algo, te acercas, te alejas. La cosa que pasa con los medios, sobre todo los visuales, es que como si yo veo una foto de Lola, pues es Lola, entonces digo es real. Pero si yo se la tomé desprevenida, malintencionada, bien intencionada, de cuerpo completo, no, siempre hay una intencionalidad. Y cuando hablamos de discapacidad y del autismo en particular, pues cómo se muestra alguien, cómo se presentas como personaje, si es una serie o una película o una novela, digamos, hablando de ficción, o bien si es un documental o un blog informativo sobre el autismo o el blog de una asociación civil. Siempre hay como unos conceptos atrás que se van reflejando en qué se escribe, cómo se caracteriza el personaje y demás, ¿no? Eso sería como la representación y nos debe importar a todos porque mucha gente que no conoce de primera mano a las personas con autismo es como lo va a conocer, ¿no? Y es como muy probable se vaya a hacer una idea y uno de los grandes problemas es que como todos sabemos el autismo es un espectro y si ve una serie con un personaje con un tipo de autismo, pues muy probablemente vaya a pensar, ah, así son las personas con autismo, ¿no? Entonces, esta representación puede tener influencia tanto negativa como positiva, o sea, no Claro. habría que Y si me generalizar. permites, Noemí, mientras nos platicas un poquito, voy a mostrar la imagen que tú ¿Eh? compartiste, porque creo que eso visualmente nos deja recordar como si escribimos en Google autismo, qué Claro. tipo de imágenes vamos a Sí, encontrarnos. ¿Sí? esa es una de las imágenes más, que, bueno, y han mejorado, te lo diré por supuesto entre comillas, porque si vemos la segunda imagen o la cuarta donde está estos chicos vestidos de azul, en fotografía los tonos azules dan tristeza, dan depresión.
veamos cómo se ve la madre desenfocada, atrás, triste, el niño como viendo al carrito así sin, ¿no? Y el otro niño en crisis. Es la única condición en la que se representa a los niños de espalda, como si no importara su identidad. También desafortunadamente son comunes las imágenes de niñas o mujeres, con esta idea de que el autismo es 75% experimentado por hombres, pero que se está cuestionando mucho últimamente, ¿no? Y empezamos a ver otras como con más gráficas del autismo como proceso o donde se juega con esto de los rompecabezas, pero veamos cómo siempre las primeras imágenes que aparecen, que nos aparecen en Google son caos, tristeza, tal, excepto la de este niño que tiene los rompecabezas atrás, que bueno, no hablaremos tanto de rompecabezas porque nos entretendríamos toda la vida, Claro. que mira alegremente hacia arriba, es la única si te fijas. Es la única, es la única. Y hay otra parte que tú compartías, Noemí, que me pareció súper interesante y valiosa, es cuando decías, también en las imágenes de autismo te pueden aparecer chicos, por ejemplo, con síndrome de Down. Y claro, existen chicos con síndrome de Down que tienen autismo, pero a diferencia de otras condiciones, el síndrome de Down siempre se retrata, perdón, el autismo siempre se retrata de otra manera diferente. Caos, ansiedad, triste y tal. Y que digo, bueno, sabemos que los chicos con autismo sufren, chicas no sufren de casi siempre, al menos hasta donde yo lo he experimentado con mi propio hijo y he visto, es mucho por causas sensoriales, sonidos, luces, cosas del ambiente que les molestan o cosas que no pueden manejar y que la emoción se desborda, ¿no? Y sin embargo, yo digo, yo tengo un hijo preverbal que no habla, con una sensorialidad muy a flor de piel, y yo no paso mi vida así. O sea, cuando Andrés tiene temporadas difíciles, a lo mejor paso 20 minutos de mi vida así, no dudo que otras familias pasen más tiempo, pero aquí sería generalizar que nuestra realidad es en total crisis todo el tiempo y además eso proyecta a un niño al que habría que tenerle, bueno, o lástima o miedo o muchas cosas que no son positivas. Lo grave de lo que tú acabas de mostrar es que estas imágenes, la mayoría vienen de fuentes periodísticas. O sea, en las películas y series se ha hecho un esfuerzo, ya lo veremos en ficción, y sin embargo, lo más informativo, que es lo que más cuidado debería estar, si estas son las imágenes que nos baja Google, que yo luego me he puesto a ver así como de dónde viene esa imagen, de dónde viene, la mayoría vienen de blogs o vienen de días de concienciación, donde imagínate, ¿no? O sea, en vez de concienciar con ese tipo de representaciones, lo que hace es más mal que bien. Exacto, y entonces es crear conciencia a partir del dolor, del sufrimiento, y lo único que creo que se hace es esta estigma que se tiene, ¿no? Se refuerza. Claro, se refuerza y además puede reforzarse para el público general, pero incluso para las familias. Uno de los temas para mí importantes es que incluso las familias, las personas con autismo, podemos ser asertivos o no en la representación. Es decir, nosotros cuando subimos a redes, por ejemplo, podemos, y es totalmente válido y natural, desahogarnos, ¿no? Entonces nos podemos desahogar en comunidad. Pero si, por ejemplo, no solo subimos el desahogo y no subimos el cumpleaños feliz, la visión con la familia, el niño mirando a los ojos, y subimos exclusivamente por decir las crisis, sin querer estaríamos haciendo lo mismo, aun si somos familia, ¿no? Espectacularizando se llama, ¿no? De mira, así como, velo cómo está en crisis, ¿no? Entonces, no hay nadie que lo haga perfectamente bien ni mal, ni el que seamos familia hace que lo hagamos perfectamente bien, ni el que los medios lo hagan hace que lo hagan perfectamente bien o mal. Y esto, con todo el respeto a las familias, es para decir, lo de los medios a veces no está en nuestra mano, pero lo que subimos a nuestras redes sí, ¿no? Y eso siempre está, y además la gente nos va a creer más porque dice, mira, ella es mamá, o él es papá, o él es hermano, entonces le creo más. Y desde ahí hay que cuidar, sin de ser deshonestos o no tener derecho al desahogo, pero mi punto es, tenemos que ser conscientes por un lado de eso y por otro lado de la seguridad de los niños. Exacto. O sea, yo adoro a mi hijo y soy súper pro de la concienciación, pero tú ves que en mi Facebook público yo no subo fotos de Andrés y es por protección, ¿no? Claro. Porque cuando son niños, los tuyos además ya son grandes, tal, pero cuando son niños, también es un derecho, pero al menos mi punto es, pensémoslo. Si sí, si no, dónde, con qué grado de privacidad y cómo.
Exacto, y además para qué, y fíjate, Noemí, en este compartir las fotografías, yo me ponía a pensar cómo nosotros a veces subimos, bueno, muchas veces subimos nuestras fotografías a redes sociales y siempre quieres salir bien y te arreglas y las mujeres, ¿no? Te pones el labial y espera, te borra esa foto que no me gustó como me salió el ojo, ¿no? Y intentamos poner esta representación nuestra de una manera y entonces dices, y nuestros chicos las representaciones que se ponen, ¿no? Claro, exacto, porque además tocaste otro punto importante que es la autorrepresentación, ¿no? Entonces, por supuesto, hay personas dentro del espectro que se pueden autorrepresentar y de hecho están haciendo mucho trabajo activista en redes. Pero, por ejemplo, personas como mi hijo, soy su contacto más cercano, igual que su padre y sus abuelos y familiares, ¿no? Para decir, él, es una cuestión como de derechos humanos. Él no habla y al no hablar no puede decidir si subirse o no, no puede decidir si yo lo puse A o B, y entonces lo mismo, como madre no está en automático que lo haga yo con la mayor empatía posible. Entonces sí tengo que preguntármelo, porque como él no me va a poder decir quiero o no quiero, tenemos que ser bien cuidadosos en tratar de saber qué quiere o no quiere la persona, y si no lo puede decir, en preguntarse si le gustaría, como a nosotros nos gustaría que nos subieran, no sé, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, a mí no me gustaría que me subieran llorando por la razón que sea. A lo mejor en esto yo creo que a veces se habla mucho de que en las redes nos ponemos felices, pero yo creo que también los momentos de crisis son privados y no es a veces por falsear, o por hipocresía, sino porque hay grados de privacidad de nuestras situaciones y emociones. Entonces yo digo, si a mí no me gustaría que me subieran sin mi autorización en un mal momento, ¿por qué a mi hijo sí? Exacto, exacto. Así como nos los encontramos, por ejemplo, ahorita en esta búsqueda de Google, y también leía en Prólogo. lo que compartiste de cómo, por ejemplo, en el caso de los chicos con síndrome de Down, que también es otro estigma, todas las fotos son sonrientes, felices, y es algo de lo que argumentan las familias y las personas, pues no siempre estoy feliz, pues no Claro, siempre estoy contento, ¿no? claro. Entonces, también esta falsa representación de las personas con síndrome de Down. Claro, es que lo que pasa es que se totaliza y se le pega una sola etiqueta, y además, sin quererlo, conscientemente seguramente, se niega la experiencia individual, ¿no? Porque entonces eh, yo veo a alguien eso, con síndrome de Down, y voy a pensar, ay, Angelito, que también es otra, ¿no? Feliz, ¿no? Y en realidad, con eso me quedo, aun si parece bueno, ¿no? Entonces, en realidad lo que estoy haciendo es no escuchar la experiencia diversa de las personas, que no solo en el espectro autista es de un espectro, en realidad es como si dijéramos nosotros por neurotípicos, como se llama muchas veces en la comunidad de personas con autismo y sus familiares, a las personas con una neurodiversidad como más común, que yo creo que eso además no existe del todo, pero bueno, o sea, todos somos diversos de alguna manera, pero, pero lo que podemos decir es, tenemos esta gran gama de experiencias y de emociones, que no somos una cosa fija ahí, que estemos solo alegres, o que solo seamos niños, o que solo, entonces siempre se representa solo a los niños con síndrome de Down, hombres también casi siempre felices, no adultos casi. Ahora, afortunadamente, por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, hay mucha más imagen que a mí me resulta inspiradora, de chicos que han logrado trabajar, ser maestros, ser modelos, ser diseñadoras, ser periodistas. Y creo que eso influye además en que en el resto de la comunidad con diferentes discapacidades miremos hacia allá, y es hacia donde deberíamos de ir, ¿no? De, bueno, no solo representar, eso hace creer a las familias en esas posibilidades, en esos futuros. O sea, también se construyen futuros a través de la imagen. Y entonces, pero si comparamos en el autismo nos va peor, porque entonces además si vemos niños con parálisis, se cuida la representación, al menos de que no sea el niño triste en crisis, ¿tá? Si vemos la de síndrome de Down, no es que esté bien la imagen feliz, pero si comparamos, resulta que los niños que viven tristes, angustiados, infelices, son los niños con autismo. Exacto, y además no hay adultos.
Y no hay Aparecen adultos. puros niños. Es más, Sí. casi no ves adolescentes, de imágenes tampoco de adolescentes. Gravísimo, a eso se le llama la infantilización del autismo. Y uno de los problemas es que entonces todos los recursos y programas se van para niños y además que entonces todo el mundo está dispuesto a ayudar a niños, pero cuando van los niños, niñas van creciendo, que necesitamos, que van a vivir toda una vida normal y sus expectativas de vida en general son más o menos regulares respecto al resto de la población, ¿quién va a ayudar? Que es la mayor preocupación de mi vida, ¿no? ¿Qué va a Exacto. pasar si Andrés no logra un grado de independencia y autonomía tan deseada por los padres, a veces no por otra cosa, sino porque estamos en una sociedad que te impone que si no, ¿quién se va a hacer cargo de esa persona? Y si entonces ponemos a puros niños, pues parece que con la adultez desaparecieran. Y tenemos adultos con autismo con 50 años, 60, 30, 40, Exacto. integrados en laboralmente, Ex- aislados y a lo mejor ya sin padres que los cuiden. Exacto. Y sabes, ahorita voy a tocar, creo que Ujú. esto que estamos hablando de la infantilización del autismo también me lleva a poner la responsabilidad en las familias, ¿no? Cuando tenemos mamás o familias, abuelitas que tienen al chico, a la chica, al adulto, al adolescente de 18 años o de 15 años, y me dicen, o incluso de 8, mi bebé, ¿no? O mi niño de 19 años con autismo. Entonces, ¿hasta dónde también nosotros podemos estar contribuyendo con esa infantilización del autismo? De solamente los chiquitos necesitan Claro, intervención, los grandes son bebés o son niños. claro. Yo creo que también es una cuestión que hace intersección un poco como con la manera de ver la discapacidad. A mí una vez un gran, bueno, no fue mi terapeuta desafortunadamente, pero fui a un curso en Barcelona que lo daba un psicólogo especialista en discapacidad y apunté algo que lo tengo guardado en un cuaderno que decía, nuestros hijos son para la vida también. Uf, ¿no? O sea, era como, y otra cosa que nos dijo es, tus hijos van a vivir sin ti, se van a acostumbrar. Y creo que es muy importante. Yo la verdad que sí lucho para no ser sobreprotectora, eh, y creo que es difícil juzgar a las personas cuando el grado de dependencia es alto, o por ejemplo te ha pasado una experiencia, ¿no? No sé si de las familias, Andrés no huye, pero el 50% de las familias en una investigación reportan que su hijo ha huido, ¿no? Y luego oímos estas cosas terribles sobre los niños perdidos o incluso que han muerto o se han caído de algún lugar porque corrieron, se perdieron y en lo que los encontraron pasó algo fatal. Entonces, eso está en las cabezas de las familias, de las madres, padres, pero creo que tenemos que estar en el constante balance de no en la discapacidad voy a discapacitar yo. Y yo no digo que lo haga perfecto, honestamente, No, no. pero la verdad es que yo creo que tenemos que hacer esa reflexión porque si no, eso, mientras nosotros vivamos, somos cuidadores, cansadísimos y todo, pero ahí estamos. Pero en realidad el problema es que, y además en las sociedades que tenemos, pues falta esta cuestión de cuidado, ¿no? Por eso yo me he inclinado mucho como por la ética del cuidado, que precisamente habla de la vulnerabilidad y la interdependencia y el ideal de que no fuéramos solo los familiares quienes nos hacemos cargo de esa persona y toca eso al Estado, a la sociedad civil, a las instituciones educativas, culturales, ¿no? Exacto, que eso es todo un tema, o sea, No, toda sí. esa parte de los cuidados es todo un tema que merece una conversación solo para eso. Ujú. Sabes, Noemí me envió un mensaje y a lo mejor vamos a desviarnos un poquito, pero me envió un mensaje hace un par de días una mamita y me dice, Lola, yo quiero preguntarte, ¿el autismo es una discapacidad, sí o no? Ujú. Y yo a veces digo, esa pregunta suena tan sencilla, es tan compleja, Ujú. porque pues hay muchas cosas en las que yo digo, Noemí, sí, mi hijo tiene una discapacidad, pero Claro. entonces viene la Convención de Derechos Humanos y demás, y dices, pues no. Entonces yo aquí quiero conversar esto contigo porque yo a veces me pongo como abogada del diablo y como yo te decía, tengo sentimientos muy encontrados al respecto. Ujú. Pero Claro, tú qué respondes a esto, Noemí? sí, yo creo que a ver, yo creo que en primera hablamos de que los términos son culturales, ¿no? Que era algo que yo te decía así cuando platicamos en café, más Sí. en privado o por WhatsApp, que es mi manera más usual de conversar en estos días.
Eh, por ejemplo, en España se habla de diversidad funcional, no se oye bien hablar de discapacidad, en México se habla de discapacidad. Yo creo que también es un equilibrio, es decir, reconocer la discapacidad implica que precisamente a nivel de derechos, que las personas, y esa fue la lucha del modelo social de la discapacidad y del activismo que hicieron los primeros personas dentro del espectro familiares por ahí de los 70, que implica reconocer que esa persona necesita ciertos apoyos y que necesita que el mundo también se construya para ella, ¿no? Lo obvio sabemos es para que un usuario de silla de ruedas pueda transportarse y pueda trabajar. Si un autobús tiene una rampa, se puede, si no, no. Entonces, sí es importante hablar de discapacidad en ese sentido. Ahora, dentro de la comunidad en particular con autismo, cuando se ha empezado a hablar de neurodiversidad, o por ejemplo, yo en mi libro he adoptado el término de condiciones del espectro autista, en vez de trastornos, o de niños preverbales en vez de niños no verbales, tiene que ver con no reconocer esa necesidad de apoyo, no con no reconocer que a lo mejor hay un componente biológico que está diferenciado y que además es en cierto sentido minoritario respecto al resto de la población. No se trata de no reconocer eso, sino al contrario, de reconocer la diversidad de la persona, su valor. Y en ese sentido hay modelos para ver la discapacidad como el modelo cultural, que también han adoptado mucho las personas dentro de la comunidad de sordos para decir es que, claro que yo me comunico y me comunico diferente, ¿no? Claro. Y otros modelos que acentúan esto que me parece extremadamente valioso y que me importa mucho, que me encantaría que lo adoptáramos las familias, porque dentro de todas las familias nos hemos comprado muchas veces la visión del modelo médico. El modelo médico implica arreglar a alguien anormal y desarreglado. Y eso tiene sus consecuencias. Por ejemplo, vi una historia, oí un podcast de una chica de talla pequeña que ahora es muy feliz, pero que cuenta cómo por incluso tener, en Las Raras se llama el podcast, por tener dinero sus papás la llevaron a Estados Unidos a operar, estuvo años de su vida en cama por diversas operaciones y creció 5 centímetros. Entonces, desde el amor, la consecuencia de un modelo médico, de ahí tenemos el autismo tiene cura, que con el respeto a quienes crean y no, pero no podemos creer que el autismo tiene cura, y quien a lo mejor adopta un modelo del autismo tiene cura, que está queriendo lo mejor para su hijo, pero tal vez darle sustancias nocivas, quitarle el azúcar al 100%, tiene efectos en su cuerpo, en su comportamiento, etc. Ha habido terapias de envolverlos en mantas heladas, que es tortura, o sea, terapias, Sí, terapias no aprobadas de células madre que no están autorizadas. sí, o Entonces, la depilación, ¿no? sí, Para extraer los metales. y eso viene de la representación, ¿eh? O sea, parece así, cuando tú me decías, ¿por qué tiene importancia? Porque si yo creo que para que mi hijo o hija sea feliz, necesita ser normal o curarse, ese es el verdadero problema. O sea, el punto con la discapacidad no es, o sea, creo que a veces se confunde, entonces, ¿qué hago por mi hijo? ¿O qué hago por mi hija? Respetarlo, y mi respuesta mía, no digo porque digo, yo me da miedo juzgar a los demás porque esto es viendo. Mi respuesta mía, que así después de años de pensar, es ir por su felicidad y su realización en sus términos. Y encontré una mamá de una chica, es también mamá investigadora, que tiene una hija con parálisis cerebral, se llama Eva Quitay, es experta en ética del cuidado. Y ella decía, ni siquiera la autonomía, porque fíjate, mi hija que tiene parálisis cerebral, que no se puede parar, ¿qué tal? No va a alcanzar la autonomía, no es que yo no quiera o no quiera, no la va a alcanzar. No, Entonces, claro. no se puede tratar de autonomía y de que toda su vida sea infeliz por no tener autonomía. De lo que se trata es de qué pasa con ella. Y ella decía, y ella goza algunas de las mejores cosas de esta vida, como la música, comer, que la quieran, que la abracen. Entonces, yo de otra manera, cuando la leí, yo lloraba porque llegué a esa misma, digamos, sin haberlo leído teóricamente, llegué ahí. Entonces, la representación es súper importante por eso, porque nosotros como familia nos compramos representaciones. Exacto. La del modelo médico, hay que curarlos, hay que rehabilitarlos, y lo mismo, los terapeutas y los médicos nos ayudan en muchas cosas, pero aguas con que entonces quiero transformar a la persona de una manera que implica incluso violar a veces sus derechos humanos. Claro. En casos graves. El modelo social, que se va mucho al activismo,
pero incluso los modelos ahora, uno que se llama de la sociología de la ciencia y la tecnología, que espero estar hablando en términos comprensibles para todo el mundo, porque no es, quiero ser teórica, pero sí de decir, esto nos debe llegar a las familias, porque si se investiga y no nos llega, ¿para qué? Sí, ¿para qué lo queremos? ¿Para No qué nos lo sirve queremos? de nada. ¿Para qué lo queremos? Y Pues no entonces eso está lo a que nuestro implica es, alcance de claro, comprensión muchas veces. claro, y entonces eso lo que implica es, no, formamos parte de una red bien compleja y esa red a veces es de personas, no nada más la del internet, ¿no? De objetos, de tecnologías de asistencia, de comunicadores, de un chorro de cosas, que entonces sí nos pueden como modificar la vida y debemos verla en esa complejidad. Y Claro. ya entonces sí diría, sí existe la discapacidad, si decimos que no, no va a haber apoyos, pero la idea de la diversidad, que creo que a veces se entiende mal en las discusiones de la comunidad, es una cosa común, no es diversidad contra discapacidad. Exacto. Fíjate que hace algunos días, Noemí, y es en donde tenemos que ser muy cautelosos, sobre todo a veces estos movimientos de neurodiversidad que llegan a veces nos confundimos. Leí un artículo que me gustó mucho y hablaban sobre autismo profundo y decían, esta familia sube a un avión, el chico comienza a tener pues una crisis no narran qué pasó, pero aparentemente es un chico preverbal que tenía con todas estas situaciones sensoriales, comienza a gritar, comienza a llorar. El caso es que antes de que despegara el avión, el capitán decide que no va a despegar el avión y que la familia se tiene que bajar, ¿no? Entonces le comienzan a explicar a la azafata que este chico, y esto ocurrió en Estados Unidos, que este chico tiene autismo, que tiene una discapacidad, y la azafata le dice, discúlpame, el autismo no es una discapacidad, así que se bajan del avión. Es lo que es lo que debaten, lo que discuten, y es todas estas imágenes que existen. Y claro, después vino una demanda y todo lo demás, pero yo dije, qué peligroso a veces es, porque la sociedad misma no está tampoco entendiendo, ni nosotros, ni la sociedad misma está entendiendo este término de discapacidad o no discapacidad, porque no, yo no tengo discapacidad, ok, pues entonces bájate del avión y a mí no me digas que tú, por tener autismo, necesitas ciertos apoyos, acomodamientos. Yo leí ese artículo y me quedé fría, porque dije, Sí, sí, pero yo creo que en realidad estamos hablando de diferentes problemas. Mira, por ejemplo, a mí no me gusta hablar de autismo profundo, y no porque probablemente si se siguiera usando, que es algo que incluso en los DMS, que son los manuales estos de salud mental, que también discuto que por qué tiene que estar el autismo ahí, pero bueno, se han usado. En realidad lo que sucede es que si nosotros escalonamos el espectro, o sea, ahí por ahí leí algo precioso de una mamá que no he vuelto a encontrar, que lo expresaba mucho mejor en círculos concéntricos. Y en el círculo de la sensorialidad, pues tú podrías estar de este lado, y en el círculo de la comunicación de este, y eso explicaba clarísimo cómo esto es un espectro. Y desde ahí yo diría, hay una forma de experimentar y vivir el mundo que de las últimas tendencias que yo te cuento de teoría es lo que está haciendo, es cómo yo lo experimento. Alguien con X diagnóstico puede experimentarlo de una manera en la que habla muy bien, tal, pero a lo mejor le cuesta trabajo cuestiones manuales que no le hacen mucha, no le restan calidad de vida. Esa misma persona puede tener diagnósticos varios os digo otra, ¿no? De bipolaridad o de trastorno obsesivo compulsivo, que son comorbilidades del autismo, o sea, condiciones médicas que a veces te presentan a la par, ¿no? Y entonces, si lo explicamos como espectro, en realidad funciona, porque cuando lo explicamos como escalera, quienes parecen estar arriba parece que, ay, pues qué bueno, a mí no me tocó estar abajo, como es el caso, lo digo así, de mi hijo Andrés, que no habla, que tiene muchas cuestiones sensoriales, que necesita mucho apoyo y tal, ¿no? O ahorita sería un grado 3. Pero hablar pero lo que ha sucedido con estos términos de autismo profundo, de alto funcionamiento y bajo funcionamiento, es poner a las personas, a nadie nos hace bien, a las que parece que están, como en mi caso de mi hijo, abajo de la escalera. Bueno, ¿no? Entonces ya, ¿por qué? Porque hay pocas expectativas de desarrollo. Y entonces un maestro, probablemente una maestra, un terapeuta va a decir,
¿para qué le enseño a Andrés más allá del 5? Si Andrés no va a aprender, ¿no? Y afecta, porque tenemos historias como la de Carly, la famosa Carly, que también muchísima sensorialidad, no sé qué, un día a los 10 años empieza a decir me duele en su computadora y hoy a la fecha, con su iPad, usa un comunicador sumamente sofisticado cuando se le había puesto el diagnóstico de discapacidad intelectual y mil cosas. Sí, Entonces, claro que afecta el autismo profundo, bajo funcionamiento, y si los papás y mamás no lo creemos, peor. Si yo no creo que mi hijo me merece enseñarle, no solo cognitivamente hasta el 100, sino que no puedo tener aspiraciones para él, ¿qué aspiraciones va a tener él mismo si no habla y si yo creo que mejor no le enseño vocabulario porque él ni habla? Entonces, es representación. Entonces, yo no estoy totalmente en desacuerdo de hablar de autismo profundo y bajo funcionamiento. Pero exacto. si nos vamos al de alto funcionamiento y dices, entonces los que decimos, pues no, porque yo he tenido alumnos diagnosticados, yo soy profesora, y lo que sufren mis alumnos diagnosticados o no, o a veces que yo no sé y no me meto por respeto, pero me da la impresión de que tienen diagnósticos conocidos o no por ellos mismos, es, pero sí he tenido diagnosticados, así que yo soy el diagnóstico. Y lo que sucede es que sufren de muchas otras cosas. O sea, sufren, tú sabes que tienen índices de suicidio más altos, sufren de bipolaridad, de ansiedad. Y entonces, es decir, yo no te podría decir que ellos tienen más calidad de vida que mi hijo y no me alegra. No, Pero eso, si lo representamos como escalera, imagínate a que alguien, o sea, ya no el ejemplo del avión, que me parece además más bien un problema de concienciación y de marca horrible, y horrible. de una cosa que a mí no me ha pasado nunca en un avión y espero que no le pase a nadie más en ningún lado, pero en realidad es un problema como de la empresa y su cultura inclusiva. Pero si lo ponemos como escalera, quienes están arriba, cuando tienen una necesidad de apoyo educativo en la universidad, la maestría o el doctorado, porque llegan a esos grados, y es una cuestión emocional que requiere apoyo pedagógico y apoyo de las instancias psicológicas, de apoyo psicológico y emocional de la universidad, no se lo van a dar porque al fin que él funciona muy bien. Hay que tener mucho cuidado, es que es una línea tan delgadita, yo digo, wow, qué complejo puede ser este tema del autismo, ¿no? Del trastorno, de los trastornos, bueno, de todos los diferentes trastornos que componen, porque no es nada más autismo, es toda esta serie de, como tú dices, toda esta serie en el espectro que puede estar ahí alrededor. Entonces, unificar todo en autismo es muy difícil. Yo creo, honestamente, no soy neuróloga, evidentemente. Estoy empezando a estudiar neurobiología y mi tirada, sí, no solo por el autismo ya me piqué y estoy estudiando neurobiología y quiero estudiar más. Pero en realidad yo honestamente a veces he pensado que el autismo es como una cosa, como cuando te duele la cabeza, que lo que evidencia es algo, pero que no, que en realidad hay como muchas condiciones subyacentes que no hemos logrado identificar y que hemos agrupado así. Y encontré un libro, pero que todavía no tengo tiempo de leer, que se llama Autismos, y cada vez he encontrado más en investigación, ya no hablar de espectro ni nada, sino de esto, como si esto fuera lo que sale a la superficie en comportamientos, así como en signos, ¿no? Así la que vemos, ¿no? Por la cuestión sensorial, de mucha hipersensibilidad a los sonidos, en la vista, en el cuerpo, la propiocepción, si siento cualquier cosa que me quema, que me lastima, o no siento nada y tengo que estar con mi hijo tocando a todo el mundo, ¿no? O tocando así como, así para sentir dónde estoy, ¿no? Va por ahí, pero en realidad a veces puede ser el lenguaje y se afectan tantas cosas y bueno, eso tiene que ver con neurotransmisores y las últimas teorías hablan del proning, que es como qué pasó después del nacimiento en el proceso de sinapsis, que los niños generan muchas conexiones así entre neuronas y que de chiquito entre más mejor, ¿no? Por eso aquello de la estimulación temprana, y luego se van regulando y van parando las que no sirven. Y ahora parece, una de los caminos es ese, pero tú sabes que hay así como que si la genética, a veces sí es genético, a veces es resultado de X frágil, a veces es resultado de muchas y otras no. Entonces yo creo aunque mi informe de eso ha llegado a la conclusión de que el problema de enfocarse en eso es, y la calidad de vida de quien ya lo tiene, ¿qué?
Y creo que tenemos que investigar y apostar, y las familias y los científicos y las científicas de todas las áreas, no solo de medicina y neurología ni psicología, sino en mi caso de cultura digital, comunicación, educación, por decir desde donde yo estoy, qué puedo hacer por la calidad de vida en el Exacto. día a día, esa realización y felicidad inicial que de la que yo te hablaba. Exacto, y eso lo leía en un libro, en este primer capítulo, y yo decía, es verdad, como tú dices, si esta investigación no la bajan al piso, a lo que vivimos en el día a día las familias, entonces nunca nos vamos a enterar y nunca nos vamos a poder beneficiar, ¿no? Entonces y esa es una gran labor que está haciendo Noemí, gracias a Noemí y a muchas mamás investigadoras que entran en la ciencia, que entran en la tecnología, que entran en otros tipos de modelos a investigar, a hacer investigación seria y documentada, ¿no? Entonces, es muy importante. Oye, Noemí, y ya para cerrar, yo sí te voy a decir algo, porque yo quiero que para cerrar esto, hay muchas mamás que tienen chicos con autismo preverbal, muchísimos. Y sí me encantaría que hables de, pues una cosa es no verbal, que es como se les decía y como yo también lo hice contigo, y otra cosa es preverbal. Yo estoy abierta a conocer porque cometo muchos errores, pero en el cometer errores me corrijo, leo, aprendo y me encanta, ¿no? Pero ¿por qué preverbal ha No sido verbal. el que se ha adoptado por no verbal? Claro. Mira, yo la tomé de Daniel Comín, ya tú sabes que de Autismo Diario, y lo leí hace muchos años, como en el 2015, o fui a un curso con él en Barcelona, no me acuerdo. Y me llamó la atención, ¿no? Porque dije, ¿de dónde viene? Luego lo traté de buscar para el libro porque sé que viene de fuentes americanas, pero es algo que no encontré como cuál fue el origen. Pero la cuestión del vocabulario importa cuando es porque el vocabulario y el lenguaje es un tipo de representación, ¿no? Y cuando tú dices no verbal parece descriptivo, podrías decir, pues no verbal es que no habla, o sea, no tiene nada de malo ser descriptivo. Y yo estaría de acuerdo, sin embargo, el problema es las capas de significado que se le han asumido. Y con no verbal ha venido capas de no tiene potencial, no tiene capacidad, no va a hablar, no se comunica, no va a poder. Entonces, eso es lo malo, que no es del todo descriptivo, es más allá de descriptivo, calificativo. Y eso, cuando nosotros hablamos de preverbal, a lo mejor todavía no es la palabra perfecta. Lo que yo quisiera decir es persona que se comunica de otra manera, persona que se comunica de maneras alternativas y que hay que escuchar y conocer y validar. Eso sería lo que yo realmente quisiera decir, ¿no? Nada más que el nombre sería larguísimo y no se me ha ocurrido cómo inventarlo. Porque sí se comunica, número uno. Y la segunda es con esto que yo te digo de, bueno, pues Carly a los 10 años empezó tal, Tito, que es otra historia, nos dimos cuenta de tal. Cada vez cuando los chicos usan comunicadores sofisticados en iPad desde más pequeños, vemos que en muchos casos no es una cuestión de cognición y que van a poder comunicarse además de manera compleja. Casos en las redes, ¿no? Yo que estoy en 1000 grupos, o he estado a lo largo de mi vida, ¿no? Una vez vi un caso de una niña de Monterrey que habló a los 12 años en el funeral de su abuelo y no habló, empezó a cantar por primera vez en su vida y lo oí de su madre, no lo oí en un blog, en un periódico. Su madre puso el video, dijo, el día de hoy mi hija al morir mi padre, que era su abuelo a quien adoraba, empezó a cantar. Y la chica cantó 3 semanas sin parar y después habló. Entonces yo, ¿qué te puedo decir? O sea, no podemos cerrar así como ya de etiqueta, no va a poder, déjenlo para que se enséñale a vestirse. Exactamente, Oh. exactamente. Y tú lo dijiste muy bien en este caso de Carly, por ejemplo, que es uno muy conocido, pero como ella, hay varios otros casos en el mundo de chicos preverbales que los daban por, no, pues no van a poder, es más, ni siquiera entienden, porque además a eso se cruza, hablan delante de ellos, sobre ellos, un muñeco. como si no existieran. O sea, voy a hablar sobre ti, de ti, sin considerar que me estás escuchando, ¿no? Entonces, y les das el dispositivo para comunicarse y se comunican. Nada más que yo entiendo, hay muchas familias que anhelan escuchar una palabra, quizá anhelan escuchar que les digan mamá
o papá, o quiero agua, qué sé yo, ¿no? Que anhelan esta parte, pero creo que es muy importante lo que nos estás compartiendo, Noemí, sobre todo viniendo de ti, que Andrés es preverbal y que a lo mejor no construye oraciones con sus palabras como tú y como yo, pero las construye de otra manera y es darle valor a eso, ¿no? Además, fomentarlo, porque a mí creo que hemos llegado al punto que con los niños preverbales, y es la razón por la que yo escribí un libro sobre ellos o para ellos, no sobre el autismo en general, es que, por ejemplo, si los estudios de comunicación alternativa, y yo me he capacitado en los cursos, el niño no en cuanto le das el dispositivo se comunica y a veces puede tardar años y entonces los papás se desaniman. Pero parte de lo que pasa es, yo lo explico como cuando tú aprendes otro idioma. Si tú vas a Alemania hoy, no sé, así, yo soy malísima para las lenguas, pero imagínate que tú eres muy buena, yo muy mala, la Y que no sea. hablo Te alemán. vas a quedar así, no hablas alemán, y a lo mejor al principio vas a oír alemán, oír alemán, oír alemán, oír alemán, como un niño pequeño, y es solo enseñándote a veces gramática, X cosa, vocabulario en tarjetas, mira, hola se dice así, yo, no, y cuando, si yo te digo yo en alemán, pues, ok, yo se dice así, vas a escuchar. Entonces, yo fui maestra de idiomas y hace muchos años en Estados Unidos, y el idioma, cuando enseñamos idiomas, no como lengua materna, sino como segunda lengua, sabemos que los idiomas son 4. El receptivo oral y el receptivo, por ejemplo, escrito, y digamos, el output, el productivo oral escrito, y bueno, otros como la comunicación alternativa, ¿no? O el dibujo, chalala. Entonces, yo creo que lo que pasa muchas veces es que no impulsamos el receptivo, por eso no creemos, como no hay producción, creemos que no se entiende. Y lo que nosotros hicimos desde que Andrés era bebé era yo procedí a enseñarle una combinación de lengua materna con segunda lengua. O sea, entender que si a lo mejor él no la iba a asumir tal cual como lengua materna o no lo sé porque no me lo puede decir, pues yo, por ejemplo, le empecé a enseñar cosas cada vez más complejas, como eso es al atardecer, es complejo. Es cuando estaba de día y el sol y luego de noche. Y mira cómo está el cielo rosita. Y entonces yo me la vivo así traduciéndole el mundo. Y Andrés a la fecha no habla, pero todo lo que entiende lo ves porque reacciona a lo que le dices, porque si hablan delante de él se enoja y grita o se va, o ha llegado a agredir por eso. Claro. O si yo, cuando mi esposo y yo hablamos, empezamos a hablar en inglés, le digo, no, o sea, no digas eso delante. O sea, aún si no es malo de él, si no es sobre él, y bueno, si vas al supermercado, un día le empezamos a decir, dame el arroz, dame esto, dame. Pero fue muchos viajes al supermercado antes de, esto se llama arroz, esto se llama jitomate, pon los jitomates en la bolsa. Y un día, al pagar, dijimos, Andrés, pon ahí los jitomates, pon ahí esto. Entonces, el lenguaje receptivo de Andrés es muy avanzado y hable o no algún día, para mí lo importante es que el mundo tiene sentido para él. Para él. Esto es muy importante. Acabas de decir algo que es clave. Eric no es un chico preverbal, pero tiene muchos desafíos en esto, ¿no? En esto que estamos haciendo tú y yo. Y creo que cuando tú dices, sin saberlo, es describirles el mundo, es algo que me dediqué a hacer de manera intuitiva y es increíblemente hermoso experimentar esto que dices, ¿no? De Andrés, hay esta respuesta cuando le dices, este es un atardecer, está nublado, hay viento, mira cómo se mueven las hojas, parece que va a llover, el cielo está gris, viene del oeste, o sea, son cosas, esto que dijiste es como traducirles el mundo, ¿no? Y además bueno, para mí te digo un derecho porque decimos, no habla, no entiende, pero no hacemos nada porque lo hagan, de Claro. fondo. Y la otra es un gozo. O sea, las cosas más bonitas vienen a veces, o yo creo que si uno, cuando yo, por ejemplo, yo digo, yo que deseé ser madre y lo encargué y al primer mes llegó así. Sí, no, mi esposo y yo bromeamos mucho eso porque yo le dije, mira, no sé, mira, ya tenía yo 35 años, dije, sí, si se da, pues bueno, si no, y lo encargamos y llegó así como por estafeta inmediata. Hizo presente Así fue. inmediatamente. Entonces yo digo, bueno, yo creo que una de las cosas que yo más deseaba como madre era eso, y hay una cosa muy íntima que creo que nunca he contado, que es
cuando estaba embarazada me imaginaba que a Andrés como a mí le encantaría ver los pájaros volar. Pues yo no sabía que se llamaría Andrés, ni que sería niño, ni todavía nada de eso. Y decía, yo voy a ser alguien que le enseñe a asombrarse. Y a pesar de muchos retos que tiene y de muchas cosas que no te diré que la vida es feliz diariamente todo el tiempo, esa es una de las cosas que más sucede. Exacto. Y vamos al parque y él disfruta mucho ver volar esos pájaros que él quería. Entonces, y yo le digo, mira los pájaros, ya es el atardecer, ahí van. Entonces, creo que de repente cuando además las mamás o los papás sentimos como, es que no juega la pelota porque no te la lanza de arriba, es que no juega al rompecabezas ni el videojuego, o sea, niños preverbales tienen eso, ¿no? Muchos como retos, es que no juega con otros niños. Y estamos como ¿no? Porque teníamos expectativas de un niño que nos dibujamos en la mente, que es también una cosa de social sobre representación, que es ser papá, que es ser mamá, cómo van a ser los hijos van a ser mejores que tú, lo que tú no lograste, ay, así le voy a hacer fiesta de 15 años porque yo no tuve. Y vaciamos en los hijos no con o sin discapacidad, ¿no? Los reyes de aquí, no sé. Sí. Y en realidad no son, o sea, es una cosa también de respeto para todos, no son nuestras extensioncitas, ni nuestro doble yo chiquito. Y entonces creo que de repente nos desilusiona lo que perdemos de la maternidad o paternidad común. Uy, pues no juega fútbol conmigo. Y yo he encontrado al menos, a lo mejor también siendo comunicóloga y es maestra de lengua, pero yo he encontrado en esto que te cuento de irle traduciendo el mundo y de hacerlo a través a veces del iPad, que de eso trata el libro en uno de los capítulos de, pues vamos, no el iPad ahí y ahí quédate en el rincón, sino vamos a jugar juntos un memorama y ahí a interactuar. He encontrado mucho gusto y mucho placer de convivir con él y ser su mamá. Y he descubierto una maternidad distinta en la que a mí hoy si tú me dices, sufres porque tu hijo no habla, no, porque eso sería para mí. Yo lo que espero es que se comunique por él, para él. Sufres porque no le interese jugar con, no, sufres porque le valga Santa Claus. No, o sea, la verdad es que, porque todas esas son expectativas sobre qué es representación, la maternidad es así, a los niños les gusta esto, el niño va a jugar fútbol como su papá, o va a ser doctora como la mamá, o va a ser tan deportista o mejor que el papá o la mamá. Y yo ahí diría que la discapacidad tiene unas lecciones que a mí me enseñan sobre lo mismo, con el mismo respeto para el resto de papás y mamás de que tengan hijos sin discapacidad, pero me ha hecho cuestionar unas cosas bien profundas sobre la humanidad y lo que es ser humano y lo que es ser persona, y todas estas expectativas que dicen por ahí mis amigas y amigos capitalistas del mundo, que entonces he dicho, sí es cierto, sí, es así como creemos que la receta de ser feliz es tener un hijo o una hija que, y ser unos padres Exacto. que. Y quienes tenemos también un chico o una chica que son neurotípicos, sabemos que no es así. O sea, sabemos que no es así. Hay un ejercicio que yo recuerdo que hacía, sobre todo cuando comencé todo mi tratar de comprenderme yo a través de las necesidades de Eric, y yo decía, bueno, si yo no pudiera ver, si yo no tuviera la habilidad, la capacidad de ver, ¿no? ¿Cómo me gustaría que me mostraran el mundo? Y para mí eso fue un gran ejercicio para ver cómo le voy a mostrar el mundo a Eric, y no porque él no pueda ver, sino porque, bueno, si alguien se lo tiene que explicar o se lo tiene que mostrar para que lo vea, pues, ¿qué le enseño, no? Si no pudiera ver, ¿cómo me gustaría que me mostraran a mí el mundo? ¿No? ¿Cómo me gustaría que me mostraran un árbol, la textura de un tronco, las hierbas, las mariposas? O sea, si no puedo ver, ¿cómo me las van a mostrar? ¿No? Y cómo quisiera que me las muestren. Yo creo que esa es la respuesta para todo mundo. O sea, para mí esa sería la respuesta para madres, padres, familiares, profesores, guías, terapeutas, maestros, directivos de escuelas, ¿no? Y en realidad, si te fijas, si vista, sí es una labor que todo mundo podría asumir como un reto, con creatividad, amor y cuidado, que de eso se trata. O sea, sería así como, yo te podría decir, yo soy maestra universitaria y creo que nunca he tenido un reto mayor de cómo le enseño a Andrés tal cosa. Andrés me ha hecho la maestra más creativa que soy y me he convertido en mucho mejor maestra desde su diagnóstico, porque me he enfocado
no en chicos que tengan discapacidad o no, sino me ha hecho ser una maestra mucho más validadora de cualquier persona o de la empatía, o enfocar mis esfuerzos más en los que tienen algún obstáculo que en los que sin mí podrían hacerlo todo, ¿no? Y en realidad eso, por ejemplo, para inclusión sería maravilloso, sería, ¿cómo le hago? Híjole, qué reto, ¿qué me va a enseñar como persona? ¿Me va a hacer mejor profesora? Y hay En vez de, maestras, sí, ya llegó este niño y ¿qué hago con él? ¿No? claro, y hay maestras que sí, porque bueno, Muchas, por muchas, aquí hay alguien que está poniendo no, varias muchísimas. notas, aquí hay poniendo varias notas y finalmente dice, el mundo está quebrado en cierta forma, pero yo digo, no, el mundo no está No, quebrado. no, yo creo que no, yo la verdad es que digo, si Creo que yo veo están mi pasando experiencia, muchas cosas hermosas, claro, muchas, y tenemos que rescatarlas y mostrarlas claro, y vivirlas, porque si nada más rescatamos no, aquello claro. que no hay, aquello doloroso, aquello que no vemos, y no vemos no significa que no exista, significa que no lo vemos. No, y además yo creo que lo hay, y yo, por ejemplo, te diría, hay de todo, pero yo he tenido la suerte o he buscado las dos cosas, ¿no? Y digo, yo y Alex, que es mi esposo, el papá de Andrés, que es además un muy buen papá, un muy buen, somos un equipo muy bueno. Eh, en realidad, por ejemplo, si no fuera por esas miradas, así de, no sé, yo, por ejemplo, Diego Reza en su momento, que nos sacó de ese que nos había dicho así alguien un diagnóstico horrible, como su vida va a ser horrible y la del niño también por el resto de su vida, la terapeuta que nos dio el diagnóstico. Y luego encontrar a Diego Reza, Luis Padilla aquí en Querétaro. En Barcelona, cuando vivimos allá, la primera maestra de Andrés se llama Monse y está en mi corazón toda la vida, porque se agachó a ver a Andrés, ¿no? Así a hablar con él, o sea, se agachó, bienvenido. La dejaron 2 años con el grupo porque estaba Andrés, y es la persona más dulce y validadora que yo he conocido y una maestra increíble. Después tuvo a Silvia, que también fue muy buena. Bueno, acá tuvo a Paulina, o sea, ha tenido a Eugenia, a Caro, o sea, yo en realidad sería más bien, tendría que escoger como quién no, en vez de quién sí, y creo que hay que visibilizar, porque la verdad el trabajo que hacen maestros, maestras, guías, terapeutas, doctores, es esencial para nosotros. Exacto. Creo que a veces sí, también es algo que hay que decir, señalar y reclamar. Hay trabajo que hacer con la representación en el modelo médico y con el trabajo que se hace para comunicar los diagnósticos y representar el pronóstico. Exactamente. Sí lo hay que Ya, reclamar. definitivamente. Y así como hay que hacer todo lo que tenemos que hacer para hablar de lo que hace falta, sobre todo en esta parte de los derechos humanos, ¿no? En esta parte de intervención, etcétera, etcétera. Así como hay que resaltar todo lo que no hay, lo que falta y lo que no se está haciendo como se debería de hacer, también hay que resaltar lo que sí hay, lo que se está haciendo, lo que sí existe, porque si no, de verdad se los digo a los que me están escuchando, no existiría el espacio de Lola, porque así como traemos herramientas, especialistas y cosas positivas, traemos lo que falta, pero vamos a dar herramientas, ¿no? Vamos a dar un poquito de conocimiento. Entonces, sí hay una chica que nos está escribiendo y bueno, evidentemente hay experiencias muy duras, hay personas con autismo que han vivido experiencias muy difíciles, hay mamás que hemos vivido experiencias muy difíciles, pero eso no debería de cerrarnos, abrirnos a la posibilidad de ver lo que sí se está haciendo. Sí, yo también lo acentuaría, Lola, porque sobre todo y no por el mundo exterior, por nosotros. Por Es nosotros. decir, yo no quisiera decir, no paso, soy la mejor mamá, no me he desesperado con Andrés. Andrés no tiene crisis de agresión, no, Andrés tiene muchas cosas, o sea, no es, eh, definitivamente tal vez vivir el autismo de Andrés con Andrés tal vez sea lo más duro que me ha pasado en la vida, pero también es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y Exacto. además ni siquiera lo pondría otra vez ni en escalera, ni en binarios de felicidad, tristeza. Cuando de repente, y a mí me ha pasado que cuando yo las primeras veces decía a mis alumnos, tengo un hijo con discapacidad o acompañados, me veían así como, ¿dónde
¿qué se dice en lugar del funeral de lo siento mucho, ¿no? Yo les decía, ya después me fui haciendo muy así como, no, y ni me vean así como, ay, creen que mi vida es que me voy a mi casa a llorar, porque mi vida no es así. Y no significa no sufro o doy una imagen falsa No, o tal, pero tampoco lo que decíamos al inicio, espectacularizo ese sufrimiento, si se le puede llamar sufrimiento. Creo que esto me ha mostrado que la vida es muy compleja en el respeto a que seguramente la vida de quienes no tienen hijo con discapacidad también puede ser muy compleja, y en la validación y en el entendimiento que entiendo perfecto de las familias o de las personas dentro del espectro, o que hacen activismo, o que lo que, etcétera, de decir, no digan eso, ¿no? Que no tienen honestidad, somos felices porque estamos luchando por este reconocimiento, pero, y en la libertad de que cada quien lo vive en su tonalidad, precisamente porque esto no es algo blanco o negro, exactamente. que quienes hemos decidido de alguna manera, como es mi caso, ser madre investigadora, que en mi investigación para el libro encontré muchas, o sea, yo me aventé sin saber y empecé a leer libros y dije, ah, esto está bien bueno, y luego en el libro decían, soy mamá investigadora, y yo, ah, Claro, mi rol y desde donde yo puedo, yo no soy persona dentro del espectro que pueda decir en qué consiste esa experiencia en particular, ni mamá que tenga hijos neurotípicos, ni más, solo tengo uno. Entonces, lo quisiera cerrar diciendo, desde toda la honestidad y todo el amor, con los recursos que tengo, yo trato de aportar algo a la comunidad, entendiendo que no tengo la experiencia de todas y todos, y que esperando que mi experiencia sea de utilidad a quien le exacto. algo que dice, coincido con la mía la experiencia, sin que todo el mundo tenga ni por obligación de coincidir. Así mismo, y además sabiendo que podemos, que yo lo digo aquí públicamente como figura pública en este tema, que te equivocas, que puedes decir cosas que a lo mejor hay personas que se sienten ofendidas por diferentes cosas y uno simplemente, pues puede ser ignorancia, pueden ser posturas, pero simplemente se respetan todas, ¿no? Y que vamos evolucionando, vamos cambiando, vamos aprendiendo. Y como tú dices, no soy mamá perfecta, no eres mamá perfecta, no hay, o sea, no somos expertas en, o sea, no yo soy experta en no ser experta. Exacto, yo también pienso lo mismo. En eso me declaro experta. Mira, yo soy educadora, o sea, profesora universitaria con 20 años de experiencia y a veces no encuentro cómo enseñarle algo que un guía de Andrés en 5 minutos hace. O sea, mis 20 años de experiencia como profesora no me sirven de nada. A veces sí, ¿no? A veces digo, ah, mira, cuando enseñé lengua le hacía así y tal, y funciona. A veces no. Creo que a veces da miedo cuando te atreves a hacer esto porque te expones, ¿no? Dices, bueno, si yo no hablara de esto en ningún lado y no hiciera un libro y no viniera a tu programa, pues no diría nada que no debía haber dicho o no, pero en realidad es como decir, no, pues es parte de la chamba, le llamaría yo, decir con honestidad lo que uno piensa, entendiendo esto, pero creo que las personas dentro del espectro, las que sí pueden hablar, por ejemplo, tienen su punto con escúchenos, porque la lucha del modelo social que ya ha quedado un poco hacia, no lo único que hay, sino esto que yo te decía de los nuevos modelos, es el autismo se experimenta, se encarna, y desde ahí hay que hacer caso a quien lo vive. Y entonces yo lo encarno desde la maternidad, no Claro. sustituyendo la condición no la tengo, trato de entenderla lo más posible. Exactamente, exactamente. Noemí, pues esta charla, la verdad, me ha encantado aquí hablando de mamá, mamá, hablando un poquito de Alex, un puntito de Eric y compartiendo nuestra experiencia, pues tú como investigadora, como mamá, ¿no? Andrés quizá te convirtió en investigadora, a mí me convertí en esto que hago por Iván y por Eric, porque no es nada más por Eric, también es por Iván, que no tiene autismo, pero ha sido una charla súper, súper productiva, creo que alimenta mucho, muchos comentarios por aquí que ponen en YouTube, en YouTube no, en Facebook, agradeciendo esta conversación y yo también la agradezco muchísimo. Así que esta será la primera, pero no la última, Noemí, porque tenemos mucho que exprimirte. No, pues yo contenta que es la idea como investigadora. Yo era investigadora antes, pero me cambié de tema, o bueno, a veces mezclo los temas,
pero sí con gusto. La verdad es que mi compromiso sí es eso, que la investigación no se quede en el escritorio, no se quede en papers que a veces los investigadores por indicadores tenemos que escribir, por ejemplo, en inglés, o en mi caso, mi libro está en inglés porque las editoriales en español me cobraban y la editorial en inglés no me cobraba, imagínate, ¿no? Entonces, pero yo quiero que esto, yo pienso que debe llegar a la gente que se trata de tenerlo en el vocabulario, que todo el mundo lo entienda, pero sería un gran error pensar que la investigación es algo que queda para científicos, porque los científicos lo entienden. La investigación-acción trata de la calidad de vida y de que sea desde la comunidad y para la comunidad, y ya con errores y aciertos, pero al menos desde todo el corazón es desde ahí de donde lo hago, y mi compromiso es más que con el escritorio, el número de citas y todas esas cosas, realmente es con la comunidad. Gracias, Noemí. Y gracias a todas las personas que se conectaron, que nos están escuchando y que además, pues las que escucharán probablemente más tarde, me comprometo públicamente a seguir trayendo a Noemí a este espacio en la medida de los tiempos de ella, que a veces son complejos pues por su trabajo y por Andrés también, ¿no? Toda esta parte familiar. Entonces, pero bueno, me comprometo a seguirla trayendo y compartiendo con ustedes lo que sea posible compartir de Noemí. Esta es Lola Hernández en el espacio de Lola y les agradezco muchísimo que estén aquí porque esta fue una súper charla en el marco del Día Internacional del Autismo que definitivamente es información que se tiene que escuchar. Muchas gracias, Noemí. Muchas gracias a ti y a todos y todas quienes nos acompañaron y quienes nos vean después. Gracias, hasta pronto.